Perlas del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes vivirán en la tierra nueva? ¿Quiénes no formarán parte de ella? ¿Morará Dios con su pueblo presencialmente? ¿Cómo se describe a la Nueva Jerusalén? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, al abrir tu palabra en el capítulo 20 de Apocalipsis, pedimos, Señor, tu dirección. Que cada versículo que escudriñemos sea tu luz la que se refleje en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis. ¿De qué trata este capítulo 21? Trata acerca de la visión que tuvo el apóstol Juan de un cielo nuevo y una tierra nueva, de la nueva Jerusalén. Hemos venido estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, y hemos cuidado en todo momento de no poner pareceres personales, sino que la misma Biblia se interprete. Y esa es la forma como tenemos que estudiar la Biblia. Un versículo explica otro versículo. Hay muchos maestros que enseñan en base a sus ideas particulares. Insisto, si a usted le enseñan y dentro de las enseñanzas les dicen cosas que no pueden sostener con un escrito está, o que fuerzan el versículo para hacerle decir lo que están queriendo decir, mejor no los tome en cuenta. Tome en cuenta aquellos que les enseñan con un escrito está. Recuerden 1 Corintios 4, 6. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque como dice Isaías 55, 8, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Continúe compartiendo, animando a sus hermanos a sumarse al estudio de un capítulo cada día. Mañana terminamos esta cuarta ocasión que estudiamos la Biblia. Y al día siguiente continuaremos estudiando. Podremos estudiar 50, 100 veces según lo que el tiempo nos dé, pero nunca podremos entender completamente la palabra de Dios. Siempre el Señor tendrá verdades para nosotros. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Desciende la nueva Jerusalén. Es el último evento profético del libro de Apocalipsis. Y esta es la contraparte estructural, presten atención a esto, a las 7 iglesias que el apóstol nos presenta en el capítulo 1 y 2. Incluso el 3. Capítulos 1, 2 y 3 nos hablan de las 7 cartas a las iglesias. La nueva Jerusalén, el resplandor de Dios, miren, lo podemos comparar con el capítulo 1, versículo 16. El nombre de Dios escrito sobre su pueblo, como dice el versículo 4 de este capítulo, lo comparamos con el capítulo 3, versículo 12. El árbol de la vida, Apocalipsis 22, 4, lo comparamos con
el 3:12 del mismo Apocalipsis, la contraparte de las 7 cartas. ¿Mm? Eso es lo que nos vamos encontrando nosotros, las 7 cartas a las 7 iglesias, el libro de la vida. Lo encontramos en el 3:5. Los dos relatos de este capítulo 21 y 22 que nos llevan a la parte final de nuestro estudio, la tierra nueva y sus moradores, y los capítulos 1 al 3, esos dos relatos tienen al Hijo del Hombre que camina entre los candeleros de la tierra. Ahora el profeta ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y la santa ciudad descender de Dios, como dice el versículo 1, y el 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el contexto de la nueva Jerusalén. Vemos que Dios mismo ahora va a habitar con su pueblo. Y eso lo vamos a encontrar de los versículos 1 al 8 de este capítulo 21. Estamos haciendo como una especie de un gran repaso de lo que la Biblia nos habla acerca de este capítulo 21. Recuerden que el Apocalipsis se entiende mejor como un rompecabezas. Las verdades que nos enseña Apocalipsis lo encontramos en los diferentes libros que conforman la Biblia. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿De dónde desciende? Desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pregunto, en el versículo 1, donde dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Hay algo de simbolismo? ¿Todo es literal? En el versículo 2, ¿hay algo de simbolismo? ¿Todo es literal? Por ejemplo, la esposa ataviada para su marido es un simbolismo. En el versículo 1, el mar ya no existía más. ¿Es literal o simbólico? Hay muchos que se enfrascan en esta discusión. Ya no va a haber mar en los cielos nuevos y tierra nueva. Sí va a haber mar. Esto de mar se refiere a los problemas. El mar de problemas ya no va a existir. Como les mencionaba en el estudio del capítulo 20, en relación al milenio. Desde que se asciende tras la segunda venida de Cristo, empezó la eternidad. Empezó la eternidad para los redimidos. Y aquí vemos a la santa ciudad descender. Estamos en el contexto de la tierra nueva, cielos nuevos. Y ahora algo más, recuerden lo que les he ido mencionando. El Apocalipsis va desarrollándose según las fiestas que se desarrollaban en el santuario terrenal. Cada una de las fiestas. Lo que sucedía en el santuario terrenal no estaba para perder el tiempo. Todo lo que se hizo en el santuario terrenal formaba parte de las lecciones de Dios para enseñar a su pueblo cómo los iba a salvar del pecado. El Apocalipsis emplea un lenguaje ahora dentro de las fiestas del santuario y lo utiliza dentro de las fiestas de los tabernáculos. ¿Qué dice el versículo 3? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios.
De esta manera, el apóstol asocia la Nueva Jerusalén con la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué era la fiesta de los tabernáculos? La última fiesta que se celebraba cada año. Con esa fiesta se cerraba todo. El pasaje es clave que dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada de Dios, o también conocido como la presencia de Dios dentro de su pueblo. Cuando Dios le ordena a Moisés que levante el tabernáculo, el santuario, le dice que Dios tenía un propósito. Éxodo 25. Dios quería morar en medio de su pueblo. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y el 9 dice: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El propósito de Dios siempre ha sido morar en medio de su pueblo. Y ese es el pacto. Se habla mucho del pacto, pero el pacto en pocas palabras es: Dios quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. Y está fundada en sus leyes, en sus mandamientos. En el video que estamos acompañando tratamos ampliamente acerca de el pacto eterno. El primer pacto tenía como base, como fundamento, las leyes de Dios escritas con su dedo en 2 tablas de piedra. Y dice Jeremías 31 y Hebreos capítulo 8 que el nuevo pacto es las leyes de Dios escritas en la mente y el corazón de las personas. ¿Y con qué propósito? Con el único propósito: Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. La Nueva Jerusalén será la presencia real de Dios y no simplemente un símbolo de esa presencia, como era en el caso del templo. Era un reflejo, una luz brillante que simbolizaba la gloria de Dios, pero no era Dios mismo. Entonces Él morará con ellos. Él estará presente allí con su pueblo. El plan de Dios ha sido que la humanidad no muera, y se consumará ese plan. El pacto de Dios ha sido que nosotros aceptemos ser su pueblo, haciendo uso del libre albedrío, y Él quiere ser nuestro Dios. Y eso se cumple allí. Ven acá. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él será el Dios. El pacto eterno hecho realidad. Sobre esto de habitar, también lo escribe el libro de Ezequiel, Ezequiel 48. En el libro de Ezequiel 48:35 dice: y desde aquel día el nombre de la ciudad será: aquí habita el Señor. Dios finalmente está aquí. La verdadera comunión al fin es posible entre Él y su pueblo. ¿Cómo lo expresa el libro de Apocalipsis? Como nosotros su pueblo y Él nuestro Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal ya no existe más. Satanás y toda su hueste
ha dejado de ser. Ya no existen más. En el capítulo 20 hemos visto el final de Satanás. En el 19 vemos la bestia y el falso profeta siendo arrojados al lago de fuego. Y en el último versículo del capítulo 20 de Apocalipsis hemos visto que y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida, lanzados en el lago de fuego. No existe más. El mal no se levantará por segunda vez, como dice Nahum. ¿Y cuál es la garantía de que no se levantará por segunda vez? Porque todos los redimidos han cantado al unísono: grandes son tus juicios, justos y verdaderos. Las acusaciones de Satanás han quedado completamente desestimadas. Dios es justo y además cada uno de los redimidos tiene circulando, fluyendo por todo su ser la palabra de Dios, porque en sus mentes y en sus corazones ha sido escrito su palabra. Ese es el nuevo pacto. Y ahora que dice, ya no hay más dolor, ya no hay más lágrimas, no hay muerte, ni más llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El libro de Isaías también habla mucho de esto, acerca de las primeras cosas. Las primeras cosas pasaron. Hemos estudiado ya el libro de Isaías, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y vimos cómo es que allí el Señor habla acerca de todas las cosas han pasado. Capítulo 65. Cielos nuevos y tierra nueva. Y el capítulo 65, versículo 16 dice en la última parte: porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. No existe más el mal. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es digna de ser creída. La palabra de Dios es digna de ser aceptada como una verdad plena y absoluta que se va a cumplir. ¿Qué es lo que nos dice Él? Que hace nuevas todas las cosas, y se ordena al apóstol: escríbelo, porque son fieles y verdaderas. Cristo prometió venir por segunda vez, vendrá por segunda vez, y el libro de Apocalipsis lo describe viniendo por segunda vez. Y ahora el apóstol, que está presenciando en visión la tierra nueva, la orden que se le da es: escríbelo. Escríbelo, porque esto va a ser así. Se va a cumplir. Crea en la palabra de Dios. Y aquí encontramos otro argumento más por la cual nosotros tenemos que ceñirnos a lo que está escrito, a la palabra de Dios. No debe ser adulterada, no debe ser añadida ni cortada, porque su palabra es fiel y verdadera. Mi razonamiento, el razonamiento de usted y de cualquier persona, no es fiel y verdadera. El razonamiento de toda persona está corrompida por sus intereses particulares, por su forma de pensar, por las influencias que tiene. Tenemos que aprender a pensar según cómo está escrito. Y me dijo: hecho está. ¿Recuerdan ustedes la palabra de Jesús? Consumado es. ¿Recuerdan ustedes cuando se derrama la séptima copa, la séptima plaga? También dice: hecho está. Está cumplido. Cuando Jesús murió, consumado está. Con su muerte,
estaba pagando nuestra deuda. Cuando se derraman las plagas, los juicios de Dios han sido derramados sobre los impíos. Recuerden que las plagas caen sobre los impíos. Y ahora este hecho anuncia que la promesa de la tierra nueva y cielos nuevos está cumplido. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Y por qué introduce este tema el Señor? Todo está cumplido. Y ahora es como que si nos volviera a la realidad y nos dice, mira, esto va a ser realidad. La tierra nueva, cielos nuevos van a ser realidad. No es un cuento de hadas. Y el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La imagen también parece estar dentro del contexto de la fiesta de los tabernáculos. Por ejemplo, cuando Jesús estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, se paró ahí en la fuente de agua y dijo, el que tenga sed, venga a mí. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Van a brotar ríos de agua viva. El Apocalipsis da el cumplimiento de todas las esperanzas. El Apocalipsis es la respuesta a todos los anhelos del mundo. El Apocalipsis sacia la sed de todos los sedientos. El descenso de la ciudad de Dios como punto final, hecho está. ¿Y de dónde? De la presencia de Dios viene todo. El mensaje, la seguridad de que esto va a ser así. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Para quién es la corona de vida? Para el vencedor. ¿Quiénes son los que van a morar en la santa ciudad? Los vencedores. Solo los vencedores. ¿Se dan cuenta? Para ellos, la tierra nueva, la corona de vida, no está reservada para los que justifican su tibieza espiritual, para los que justifican su mediocridad espiritual, para aquellos que dicen, no se puede guardar la ley, no se puede vivir sin pecar, no se puede vivir sin mentir, no se puede y no se puede. Dice el libro de Judas, que nosotros ya hemos estudiado también, en el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y en 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor. ¿Y qué dice 1 Corintios 10:13? No nos ha dado Dios una prueba más fuerte de lo que podemos soportar. Es por eso que la corona de vida es para los vencedores. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi pueblo. Una vez más encontramos aquí al pacto, el pacto eterno hecho realidad. Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Para el vencedor. ¿Y quiénes no formarán parte de este reino eterno? Pero los cobardes, aquellos que tienen miedo a tomar la decisión,
Hay muchos que han entendido el mensaje, hay muchos que han comprendido el mensaje, que saben lo que Dios espera de ellos, que saben lo que Dios les pide, pero manifiestan cobardía al no tomar la decisión de entregarle su vida. Entregar la vida a Jesús es un acto de valentía, porque hay que hacer frente a aquel que como león rugiente busca a quien devorar, porque vas a tener que hacerle frente a todo un sistema que está preparado para que caigas. Pero los cobardes e incrédulos, aquellos que miran lo que van a perder si es que toman la decisión de entregar su vida a Jesús, aquellos que retroceden ante las primeras pruebas, ellos no van a formar parte del reino de Dios. No. Los abominables y homicidas. Los abominables. ¿Quién es un abominable? ¿A quién considera usted un abominable? Imagine usted un abominable. Esa persona no va a estar allí. Todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquel que hace las peores perversidades, no va a estar allí. Los homicidas. Y recuerden lo que Jesús dijo acerca del homicida. No es homicida solo el que quita la vida. Homicida es aquel que odia a su hermano. Homicida es aquel que guarda rencor a su prójimo. Y lo mismo dice el apóstol Juan. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida. ¿Se da cuenta? No es homicida aquel que dispara, que toma un puñal y quita la vida físicamente. Es un homicida también, pero sobre todo aquel que no ama a su hermano. Estamos desafiados a amar a nuestros hermanos. Estamos desafiados a aprender a vivir en unidad, porque la iglesia de Dios es un cuerpo. Los homicidas no estarán ahí. Los fornicarios. Aquí entra prácticamente, podríamos decir, el 99.9% de la sociedad de hoy. Hoy en día, los gobiernos, los medios de comunicación promueven la fornicación. Dicen si un jovencito de 12, 13 años o una señorita de 12, 13 años ya puede iniciarse sexualmente. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones íntimas sin haberse casado. Los fornicarios no formarán parte del reino de los cielos. Pero esos fornicarios tampoco se entienda solamente desde el punto de vista de el tener relaciones íntimas. El fornicario, como lo hemos visto a lo largo de la Biblia, también es considerado aquel que es idólatra, aquel que pone otros dioses antes que el Dios creador. Recuerden, la figura del matrimonio es utilizado ampliamente en la Biblia. Los fornicarios y hechiceros, aquellos que que hacen cosas sobrenaturales. Muchos lo hacen, pero sabemos que Satanás se viste como ángel de luz y la gente queda asombrada. Hay muchos, aparte de los hechiceros, existen los invocadores, los mediums, aquellos que dicen que te leen la suerte, que te leen la carta, que leen tu futuro. Todos ellos están involucrados en ese grupo. No formarán parte del reino de Dios. Los idólatras. ¿Quién es un idólatra?
No solo aquel que se postra ante un ídolo, ya sea una imagen, ya sea una escultura, lo que sea. Idólatra también es aquel que aprendió a amar más su trabajo que a Dios, aprendió a amar más su familia que a Dios, aprendió a amar más cualquier otra cosa antes que Dios. Todo lo que ocupa el primer lugar es un ídolo para nosotros. Y todos los mentirosos. Esta palabra de los mentirosos en estos dos capítulos 21 y 22 se repiten en 3 ocasiones, si mal no recuerdo. Los mentirosos. Y este es un peligro porque la sociedad lo ha normalizado. Dentro de la iglesia hay mucha gente que le gusta mentir, son unos mentirosos. Y suelen decir, ¿quién no miente? Todos mienten. No es cierto. No todos mienten. Hay algunos que han aprendido a hablar con la verdad. Y miren, los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Y no es este el primer pasaje que habla de los mentirosos que no entrarán al reino de los cielos. El apóstol Pablo también en su carta a los Corintios dice que los mentirosos no heredarán la vida eterna. No van a formar parte. Tendrán parte, todos estos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es el lago de fuego y azufre que surge como consecuencia del fuego que desciende de la presencia de Dios. Y esa es la muerte segunda. Esa muerte segunda es volver a la nada. Dejarán de ser. La Biblia es clara en que Satanás no va a arder por la eternidad en ese lago de fuego. Los malos no van a arder por la eternidad. La tierra es completamente renovada. En todo el universo no hay vestigio de pecado. Ha sido purificado completamente. Ya no existe el pecado. El pecado no se levantará por segunda vez. Satanás no es inmortal. El único inmortal es Dios. Y cuando Cristo venga, los redimidos obtendrán esa inmortalidad, como dice 1 Corintios 15. Lo mortal en inmortal. A partir del versículo 9, el apóstol describe la nueva Jerusalén. Jerusalén. El nombre de la ciudad de Jerusalén, miren, está cargado de significado. Ante todo, Jerusalén es la ciudad de la paz, según se desprende de su nombre, Salem. Jerusalén es la ciudad de Melquisedec, el rey de justicia que apoyó a Abraham en su campaña militar y que Abraham le dio los diezmos de todo. Jerusalén estaba construida sobre el monte Moriah, segunda de Crónicas 3:1, de modo que aludía al sacrificio de Isaac, Génesis 28, 22:1 al 18. Jerusalén también era el lugar en el que Dios detuvo la espada mortal que estuvo a punto de diezmar al pueblo de Israel, primera de Crónicas 21, 14 al 16. David conquistó Jerusalén y la convirtió en la primera capital de Israel, primera de Crónicas 11, 1 al 9. Luego guardó el arca del pacto dentro de sus muros, segunda de Samuel 6, 22, 23. Pero la memoria colectiva de Israel primeramente asocia Jerusalén con el templo de Jerusalén, el lugar de oración y adoración. Salmo 48, 2, 122, 1. Jerusalén también es la antítesis de Babilonia y el símbolo del regreso del exilio y del fin de la opresión. Es la ciudad que incita la nostalgia. El pueblo de Dios no se puede olvidar de Jerusalén. Y esta Jerusalén
No es esa Jerusalén por la cual están peleando hoy en día los judíos y los demás pueblos. No es esa Jerusalén. Esta es la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Miren que Juan está describiendo el escenario. Son visiones. Y cómo es que las secuencias se han ido dando, pero ahora identifica a uno de los ángeles que tenía las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La desposada. ¿Quién es la desposada? La desposada es la nueva Jerusalén. La desposada es la tierra nueva. Y me llevó en el espíritu, en visión. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Miren, en el versículo 1 dice: vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y en el versículo 2 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y ahora nos vuelve a llevar a ese momento en este versículo. ¿Qué dice? Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, descendía de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Por primera vez en el Apocalipsis, la visión del profeta no sigue una secuencia cronológica, sino que se centra en una entidad particular, la Jerusalén dorada. Aquí está el destino final de la humanidad. No obstante, la descripción de la ciudad avanza de lo general a lo particular. El profeta describe la ciudad a medida que se acerca a él y va descendiendo desde los cielos. La visión se divide en 2 panoramas, cada uno presentado por una fórmula. Me mostró, dice el versículo 10. Y en el 22:1, que vamos a estudiar mañana, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente. En la primera visión ¿qué ve? La ciudad como un todo que brilla como un cristal, con sus puertas, sus muros de piedra preciosas y la plaza principal de oro. Y lo que vamos a ver mañana en el segundo panorama, los versículos 1 al 5 del 22, revela el centro de la plaza. Y además del centro de la plaza, se nos presenta el río de agua de vida, el árbol de la vida y el trono de Dios, y finalmente al Señor mismo. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Miren, los nombres de las 12 tribus de Israel están relacionadas con las puertas. Entra, ¿no? Entra. Y aquí, mientras voy leyendo este pasaje, me viene a la mente lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 6. Israel había sido dado como luz de las naciones. Debía invitar a las personas a llegar a Dios. Debía evangelizarlos.
Y mientras leo, puertas, puertas. Y hay algo interesante en todo esto. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Una ciudad cuadrada. 3 puertas a cada lado. ¿Qué nos quiere decir esto? No hay favoritismo para ningún lado. ¿Se dan cuenta? 3, 3 y 3. Y tenía un muro grande y alto. ¿Por qué un muro grande y alto? Como una especie de hablarnos de seguridad, de protección de Dios. Pero solo vamos a vivir dentro de la ciudad. Si tomamos en cuenta lo que dice Isaías, no va a ser así. Porque dice Isaías que construirán sus casas en la tierra nueva. También se va a trabajar como sucedió en el Edén, recuerden. Y el muro tenía 12 cimientos. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha que los 12 apóstoles, no, los nombres de ellos forman parte de los 12 cimientos? Pablo dice, refiriéndose a Juan, a Pedro, a Jacobo, dice, ellos son columnas de la iglesia. Sobre estos 12, el Señor estableció su iglesia. Con esos 12 se inició el Evangelio. A ellos los llamó, pero no eran solo los 12, recuerden. Hubieron muchos otros, pero ellos fueron llamados los apóstoles y estuvieron con el Señor a tiempo completo, a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo en sus cartas. Y ahora son premiados con que la ciudad tiene 12 cimientos y los nombres de ellos están allí. Dios no olvida lo que su pueblo ha hecho, trabajando en favor de su iglesia. Dios no va a olvidar las cosas que haces tú en favor de su iglesia. No lo va a olvidar. Así como cada uno de los impíos irá al lago de fuego, a la muerte segunda, a causa de todo lo que ha hecho, de forma similar los redimidos también irán. Pero, ¿para qué? Para recibir la corona de vida. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. A Juan le gusta mucho utilizar este nombre, el Cordero, para recordarnos que Él fue el que se inmoló, que Él fue el que se sacrificó por cada uno de nosotros. El que hablaba conmigo tenía una caña para medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. 144 codos. Una ciudad cuadrada. Muchos se empiezan a preguntar por qué cuadrada, por qué esta medida. Cuando Jesús hace la promesa de que se iba a ir y que iba a volver por segunda vez, le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Allí está la morada. Una ciudad hecha a la medida de su pueblo. Una ciudad hecha a la medida de su iglesia. Una morada para cada uno. No sé cómo sea tu casa en la actualidad. Allí vas a tener una morada sin igual. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Calle de oro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Trate de imaginar, trate de soñar mientras leemos este pasaje, cómo va a ser esa ciudad, cómo va a ser tu morada, tu ciudad. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. El apóstol Juan era un conocedor de piedras. Particularmente muchas de estas piedras me son desconocidas. Pero el apóstol conocía las piedras. Y es el único que nos describe así, con piedras preciosas, la ciudad de Dios. Y no es el primero en describir la ciudad de Dios. Pero Él nos da detalles. ¿Cómo va a estar construida, diseñada? El libro de Hebreos dice que los patriarcas, los profetas esperaban esa ciudad, cuyo arquitecto es Dios. Este arquitecto no falla. Aquí no puedes temer de que se caiga algo. Ahora que estamos en medio de que los techos colapsan, ¿verdad? Esta ciudad tiene como arquitecto a Dios. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Transparente como vidrio. Imagínate esa ciudad. No sé si usted ha entrado alguna vez a una casa que es realmente sorprendente, que es deslumbrante. Si usted ha visto en las películas alguna ciudad deslumbrante, no es nada comparado con lo que nos espera. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Calle de oro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Los dos están allí. No hay templo. Ya se acabó. Las visiones relacionadas con el tabernáculo se terminaron. El Sukkot o fiesta de los tabernáculos selló todo. Ahora, la realidad. Así como Cristo está ministrando en el santuario celestial, no hecho de mano de hombre, ahora la visión de Juan es en lo que ya es. La redención ha sido consumada. Nuestra salvación ha sido sellada. Ya no hay necesidad de tabernáculo, de templo. Dios mora en medio de ella. Y aquí hay algo sorprendente. Isaías 66 dice que aún en esa tierra nueva, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, nos presentaremos a adorar. Aún en ese mundo habrá un día especial para relacionarnos con Dios. Qué maravilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno, como dice Isaías, vamos a tener también nuestras obligaciones. Lea Isaías 65, 66. Repáselo. Repase Isaías 65, 66. Ahí nos habla mucho acerca de las actividades de los redimidos. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Algunos dicen, bueno, ya no va a haber sol ni luna. No dice específicamente que no haya sol ni luna, dice que no tendrán necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Así como en el primer día de la creación
hágase la luz. No existía el sol y la luna ni las estrellas. Y la luz empezó a iluminar desde el primer día. Dios no depende de su creación, de sus criaturas, para lograr sus propósitos. Y en la tierra nueva, Él será la luz. Su presencia iluminará todo. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Los reyes de la tierra. ¿Quiénes son estos reyes de la tierra? Podemos darnos una idea cuando leemos el capítulo 20. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, ¿no? Reyes que traerán su gloria y honor a ella. Y aquí viene a colación lo que dice Isaías: de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar a mí en la tierra nueva. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Hay quienes se preguntan, dicen, si eso es así, entonces, ¿cómo es que ya vamos a dormir, ya no vamos a dormir, nos vamos a cansar? El cansancio, el dolor, todo es fruto del pecado. Ya no hay noche. Todo va a cambiar. Miren lo que nos espera. Pregunto, ¿vale la pena prepararnos para ese gran día? ¿Vale la pena entregarle nuestra vida a Dios ahora, hoy? Hoy es el día de salvación. Y una vez más, como en el versículo 8, se nos recuerda quiénes no entrarán. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. En el 8 dice ninguna cosa abominable. Nada inmundo. O que hace abominación y mentira. Mentira. Es significativo que las tres listas de los malhechores excluidos de la ciudad culminen con la categoría de mentirosos. 21.8, que ya lo hemos visto, el 21.27 que estamos viendo y el 22.15, donde dice: mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Mentira. Si a usted le gusta mentir, es tiempo que empiece a usar la verdad y solo la verdad para comunicarse, para hablar. Acostúmbrese a que sus dichos siempre vayan y digan la verdad. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo inscribimos nuestro nombre en la vida, en el libro de la vida del Cordero? Cuando lo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando tomamos el voto bautismal. Jesús se bautizó dejándonos ejemplo. A Nicodemo le dijo: es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Los mentirosos no formarán parte del reino eterno de Dios. Solo los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Vale la pena ser fiel a Dios? ¿Vale la pena servir al Señor? Sí, vale la pena. Entrégale tu vida al Señor. Hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga. Amén.